Agradecemos, Señor, este alto privilegio que tú nos has concedido de poder reunirnos en esta mañana en nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por poder estar juntos, por poder entonar a ti estos himnos de loor y de confianza. En verdad, Señor, tú eres ese castillo inexpugnable para cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, que a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades, incluso a pesar a veces de nosotros mismos, tú, Señor, nos protege, tú, Señor, nos asiste, tú, Señor, estás con nosotros. Como dice el salmista, inspirado por tu Espíritu Santo, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Te pedimos ahora que tú, en tu misericordia, Señor, en tu gracia, nos bendigas a través de tu palabra. Que nos ayudes, Señor, al abrir tu santo libro, para acudir a él con reverencia, con humildad, con mansedumbre. Y, Señor, deseamos que tú abras nuestros corazones, dispongas nuestros oídos y nos des también una voluntad pronta para la obediencia, para hacer aquello que tú nos enseñas. Gracias, Señor, por tu pueblo. Rogamos una vez más tus bendiciones ricas y abundantes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, les invito a buscar la segunda epístola de Pedro, el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a hacer lectura a partir del versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Pedro 1:12 dice así: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hasta aquí la lectura bíblica. Que el Señor bendiga su palabra. Y el tema que quisiéramos en esta mañana presentar con la ayuda del Señor tiene que ver con la confiabilidad bíblica. La pregunta que vamos a formular y que procuraremos referirnos a ella a lo largo del estudio es
la Biblia un libro confiable? Y ya de entrada, y ya de comienzo, vamos a anticipar la respuesta. La respuesta es un sí rotundo. Es un sí sin ningún género de dudas. Afirmamos que la Biblia es ciertamente un libro confiable. Y cuando preparaba el estudio, encontraba casi sin buscarlo, entendí que el Señor lo ponía delante de mis ojos, una serie de citas de padres de la iglesia, es decir, discípulos de los apóstoles y reformadores, que a lo largo de los siglos habían dicho lo siguiente sobre la Biblia. Agustín de Hipona: la escritura es el alimento del alma, la fuente pura y perenne de la vida espiritual. Juan Hus, en el caso de Juan Hus, fue alguien que llegó a ser mártir por su predicación y por decir cosas como esta: la escritura es la verdad de Dios y por tanto la verdad no puede contradecir la escritura. Martín Lutero, que como sabemos, entre otras cosas, fue el que tradujo la Biblia al idioma alemán desde los originales. Esto queremos destacarlo. La escritura sola es el verdadero Señor y Maestro de todas las escrituras y doctrinas humanas. Otro reformador, un poco posterior, Juan Calvino: la escritura es el espejo en el que Dios se nos presenta para ser contemplado. Asimismo, alguien anterior, en este caso, Juan Wycliffe, traductor de la Biblia al inglés: la Biblia es la autoridad suprema de todos los hombres, perfecta y suficiente para la salvación. Y finalmente, en este recorrido, Juan Knox: la Biblia es la única regla de fe y vida, y no hay autoridad en la tierra que pueda prevalecer contra ella. Pero todas estas citas, evidentemente, por muy correctas que son, no han de ser la base o el fundamento de nuestra meditación, sino cada una de estas afirmaciones hemos de buscarlas que descansen real y absolutamente, directamente en la propia Biblia. Así que vamos a mirar 7 aspectos de la Escritura para llegar a ese último de la confiabilidad. En primer lugar, en 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 21, que vamos a leer de nuevo, vamos a procurar ver a partir de aquí, en primer lugar, que la Biblia es inspirada. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hemos de decir que si la Biblia es inspirada, eso quiere decir que el origen de la Biblia está en Dios y que existe un autor divino de la Biblia y una serie de escritores humanos, aproximadamente 40. La inspiración es un hecho, aquel hecho de que Dios guió sobrenaturalmente a los escritores de la Biblia para que escribieran, para que reflejaran aquello que Él quería comunicar. Dios es el autor de la Biblia. Nosotros vamos a las páginas del Antiguo Testamento y leeremos en multitud de ocasiones: así dijo Jehová, o leeremos: vino palabra de Jehová a. Y en este versículo dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Dios habló y los santos hombres recogieron su palabra. Escribieron mientras eran llevados por el Espíritu Santo, como un barco de vela es movido por el viento en una cierta dirección, impulsado en una cierta dirección. De forma milagrosa, Él comunicó su palabra a los hombres y les condujo a escribirla. Lo que ellos escribieron era la misma palabra de Dios. Aunque hemos de decir aquí que Dios no destruyó el estilo propio de cada uno de estos
escritores. Y si nosotros miramos, no encontraremos dificultad en apreciar, por ejemplo, que el apóstol Juan en sus epístolas tiene un estilo propio. Y nos damos cuenta y vemos de alguna manera, trasluce el estilo de ese escritor. Y si vamos al apóstol Pablo, nos damos cuenta que también hay ciertas características propias de su estilo. Dios no destruye el estilo. Dios usó el estilo y la personalidad de cada uno de estos escritores, pero aún así dio su palabra, y las mismas palabras empleadas fueron cuidadas, fueron dadas por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita en diferentes idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Fue escrita en un periodo de 1500 años. Fue escrita en diferentes lugares y por personas que tenían diferentes ocupaciones y aún diferentes situaciones. Algunos estaban en un palacio y otros estaban en una cautividad y en un exilio. Pero aún de esta manera se reflejó una auténtica biblioteca sagrada en la que no hay contradicciones, sino existe una perfecta armonía. Y miren, el alcance de la inspiración bíblica viene dado por dos términos, por dos palabras. Hemos de ir ahora a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que nos menciona el alcance de la inspiración bíblica. Hay dos palabras. Esas dos palabras son plenaria y verbal. 2 Timoteo 3:16. 3:16. Si he dicho otra cosa, perdón. 2 Timoteo 3:16. La inspiración es plenaria y verbal. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Nos detenemos ahí por el momento, más adelante leeremos el resto del versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando hablamos del término plenario, queremos referirnos a algo completo, a algo lleno. Cuando se usa para referirse a la inspiración de las escrituras, quiere decir que todas las partes de la Biblia y la Biblia en su conjunto es igualmente inspirada por Dios. Por tanto, desde el Génesis al principio hasta el Apocalipsis al final y todo lo que tenemos en medio es igualmente palabra de Dios. De eso habla ahí el término toda, y decimos que eso es inspiración plenaria. Pero sigue diciendo toda la, dice ahora, escritura. Y eso nos habla de la inspiración verbal, de que cada palabra en la escritura es inspirada de Dios. Esto es importante. No solamente las ideas, no solamente el mensaje, sino cada una de las palabras, inspiración verbal, está en la Biblia porque Dios quiso que figurara allí. Miren por favor 1 Corintios 2, versículo 13. 1 Corintios 2, versículo 13. Primera Corintios 2:13. Esto quiere decir que cada palabra, que la forma de cada palabra y que la posición de cada palabra es importante en la Biblia. Primera Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los escritores emplearon palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Recordamos en Mateo capítulo 4, versículo 4, que el Señor dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Recuerdan lo que dice a continuación, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa expresión toda
palabra, nos está hablando de la inspiración verbal de las Escrituras. Ahora, vamos a Gálatas capítulo 3 y versículo 16 para fijarnos cómo Pablo, el apóstol Pablo, menciona un ejemplo. Gálatas 3:16 menciona un ejemplo tomado del Antiguo Testamento que está demostrando que la inspiración verbal es una doctrina bíblica. Gálatas 3:16. Miren cómo dice ahí. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y notamos cómo el apóstol Pablo hace ahí una distinción muy clara entre una palabra que está en singular, que es simiente, y dice que no está en plural. De tal manera que algo que nos podría parecer tan insignificante como una pequeña diferencia entre un singular y un plural, en la Escritura no lo es. Tenemos que fijarnos en eso que parece un detalle. Alguien dijo, podría parecer un pequeño detalle carente de importancia, pero no lo es en la Escritura, porque la Escritura es inspirada verbalmente por Dios. Pablo usó el número del sustantivo, el hecho de que la palabra estuviera en singular y no en plural, como base para un argumento bíblico, para una demostración bíblica. Ahora, algo más. El Señor Jesucristo en Mateo 5:18 también se refiere a esto mismo. Mateo, ahí sí quisiera que lo leyéramos juntos. Mateo 5:18. Donde dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, en palabras del Señor Jesús, incluso la letra más pequeña de una palabra, la J se refiere a la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y el menor trazo de una letra, lo que ahí se... son diseño de Dios y por tanto tendrán cumplimiento, porque estamos hablando por tanto de la inspiración verbal de la Biblia. Así que en primer lugar decimos que la Biblia es inspirada y que la inspiración es plenaria y verbal. En segundo lugar, regresamos a 2 Timoteo 3:16 para ver ahí que la Biblia es provechosa. 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Segunda Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que la Biblia es útil o provechosa y nos da ahí 4 ámbitos. En primer lugar dice para enseñar. Esa palabra enseñar tiene que ver con doctrina. Si nosotros queremos conocer la mente de Dios, si nosotros queremos aprender el cuerpo comprensivo y completo de la verdad divina necesario para la vida y la piedad, tenemos que acudir a las Escrituras. Las Escrituras son las que nos enseñan acerca de Dios, que Él es trino, que nos enseñan acerca de los ángeles, que nos hablan acerca del hombre, del pecado, de la salvación, de la santificación, de la iglesia y aún del porvenir, de los acontecimientos futuros. Para una correcta enseñanza tenemos que acudir a las Escrituras y la Escritura es útil o provechosa para enseñanza, para doctrina. En segundo lugar, sigue diciendo para redarguir, y la palabra redarguir tiene que ver con reprensión. La Biblia señala o acusa de pecado. Al leer la Biblia nosotros nos damos cuenta de aquellas cosas en nuestra vida que están desagradando a Dios.
de aquello en lo cual nosotros estamos fallando. La Biblia dice que es como un espejo en el cual nosotros nos miramos y vemos aquellas faltas que hay en nosotros. Tomamos conciencia de ellas porque nos señala el pecado, reprende por la mala conducta, expone el pecado a la luz, lo deja manifiesto para que pueda ser tratado en confesión y en arrepentimiento. Pero sigue diciendo en tercer lugar, útil o provechosa para corregir, y eso tiene que ver con enderezar, de tal manera que no solamente señala el pecado, sino nos invita a regresar, a volver a la forma correcta. Hay un ejemplo en Efesios capítulo 4, solo lo menciono, versículo 28, que dice: el que hurtaba, no hurte más. Eso sería redarguir. El que hurtaba, no hurte más. Pero luego dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Eso sería corregir o hacer retornar a la senda correcta. La palabra que se emplea aquí para corregir solo aparece en el Nuevo Testamento en este versículo, pero su uso en el idioma griego era el de aludir a un enderezamiento de un objeto que se hubiera caído, o ayudar a alguien que había tropezado, ayudarle para que se pusiera de pie, para que estuviera nuevamente en pie. Se trata, por tanto, de una restauración a un estado recto. Y finalmente dice el versículo también, en cuarto lugar, acerca de este provecho, para instruir en justicia, es decir, enseña a vivir vida piadosa, enseña a vivir en una justicia práctica, en una santidad cotidiana. Por tanto, decimos en segundo lugar que la Biblia es provechosa. Tercero, vamos al Salmo 119, versículo 160, para hacer notar ahora que la Biblia es verdadera. Salmo 119, versículo 160. (119:160) dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y aquí debemos recordar que la Biblia es el único libro inerrante e infalible. Por inerrante queremos decir libre de error o equivocación. Y por infalible queremos decir libre de falsedad o de mentira. La Biblia es verdadera. La Biblia es absolutamente verdadera en todas sus declaraciones, sean estas de la índole o del tipo que sean. Doctrinales, ciertamente, pero aún las referencias históricas, científicas, cronológicas y de cualquier otra área. La Biblia es verdadera porque viene de Dios y Dios es ciertamente verdadero. Y aún recordamos del Señor Jesús, como Él dice en cierta ocasión, yo soy el camino, y luego recuerdan que dice, y la verdad. Miren, por ejemplo, Romanos capítulo 3 y versículo 4. Romanos 3, versículo 4. Cuando hay una oposición a la Escritura, cuando alguien quiere poner en tela de juicio una opinión contraria a las Escrituras, ¿qué tiene razón? ¿Quién tiene razón? Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando alguien se opone a las Escrituras y pone por delante una opinión contraria a las Escrituras, que es la palabra de Dios, evidentemente el que está faltando a la verdad es aquel que se opone a la palabra de Dios. Tito capítulo 1, versículo 2, porque la Biblia es verdadera. Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, y dice ahora, la cual Dios que no
miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Salmo 119, versículo 142. En esta mañana tenemos la bendición de poder mover las páginas de la Biblia y de poder ver diferentes pasajes, ¿verdad? Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna. Y dice ahora, y tu ley, la verdad. Y el Señor Jesús en esa oración recogida en Juan 17, en cierto momento Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, hablándose de la conversión, dice, en él también vosotros, habiendo oído, ¿saben lo que dice ahora? La palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación. Y en Primera de Pedro 1:21, este versículo sí lo vamos a leer. Primera de Pedro 1:21 se menciona la palabra de Dios como la verdad. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Bueno, no es 21, es 22, perdón. Versículo 22. 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, dice ahora, a la verdad. Y más adelante dirá, la referencia es al Evangelio, es a la palabra de Dios. Cuarto lugar, Salmo 19:7. Y aquí hacemos referencia a que la Biblia es perfecta. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nos quedamos con esas primeras palabras. La ley de Jehová es perfecta. Una cosa perfecta es aquella que no admite mejora. De tal manera que la Biblia es el libro que no necesita que algo le sea agregado ni quitado, pero aún que incluye advertencias, severas advertencias, para aquellos que pretendan disminuir o añadir al Santo Libro. Apocalipsis capítulo 22. Y estas referencias vemos que están tanto en el Nuevo como luego leeremos en el Antiguo Testamento. Apocalipsis 22, 18 al 19. Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, Deuteronomio capítulo 4 y versículo 2. Deuteronomio 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Capítulo 12, también de Deuteronomio, Deuteronomio 12, 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6.
Proverbios 30, 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra de Dios es perfecta. Por lo tanto, es completa y es suficiente. Y la misma Biblia advierte que nadie debe atreverse a añadir sus pensamientos, sus especulaciones, sus conclusiones, sus sugerencias a lo que Dios ha dicho. La misma Biblia condena la actitud de aquellos que pretenden modificar la palabra de Dios, incluso dando a otros escritos o tradiciones la misma autoridad que la palabra de Dios, completa, suficiente, perfecta. Y de esta manera, Isaías capítulo 8, versículo 20, vamos a leerlo, nos advierte que añadir o quitar de la palabra de Dios es una manifestación de incredulidad. Isaías capítulo 8, versículo 20. Buscar otras fuentes autoritativas para la fe es una manifestación de incredulidad. Isaías 8:20. Además lo hace con una exclamación sentida: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y si no les ha amanecido, están en tinieblas. Aún no han venido a la luz admirable del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, al contrario, nos dicen que escuchar y recibir la palabra de Dios, Juan 10, 27 al 28, es una demostración, es una evidencia de formar parte del pueblo de Dios, de ser ovejas de la grey de Cristo. Juan 10, 27 al 28, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estos que han recibido de Cristo vida eterna, miren cómo dice al principio: mis ovejas oyen mi voz. Quinto lugar, vamos a Isaías 55, versículos 10 y 11, para decir ahora que la Biblia es poderosa. Isaías 55, versículos 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Llamó mucho mi atención un comentarista bíblico que, hablando de ese pasaje, parecía sugerir algunas preguntas. ¿Podría un ejército impedir el descenso de la lluvia? ¿O podría una coalición de ejércitos impedir el descenso de la nieve? ¿Podríamos pensar nosotros en un esfuerzo de esa entidad? ¿Qué sería eso sino un despropósito? ¿Qué sería sino un trabajo inútil? ¿Qué sería sino un gran absurdo? Pues, hermanos, él llevaba la idea de esta manera: la palabra de Dios es tan eficaz como la lluvia y como la nieve. Ni siquiera todos los ejércitos del mundo unidos podrían detenerla. El apóstol Pablo está encarcelado, pero él dice: la palabra de Dios no está presa. Aún en medio de las más difíciles circunstancias y a veces de la persecución, pero Dios obra para que su palabra llegue. Nosotros nos sorprendemos y nos quedamos verdaderamente estupefactos, pero dice el pasaje
como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. De esa manera que no hay una detención humana, que no hay un poder humano que pueda pararla, tampoco la penetración de la palabra de Dios y el avance de la palabra de Dios, sino que dice el versículo, no volverá a mí vacía. Así será la palabra que sale de mi boca. La palabra de Dios es poderosa y no fracasa en cumplir sus objetivos. En primer lugar, el de la penetración. Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos 20, 32. Y aún podemos recordar a lo largo de la historia todos los esfuerzos en diferentes países, culturas, por destruir las escrituras, y las tenemos con nosotros al día de hoy. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene, hacemos destacar el término que viene ahora, poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios tiene poder inherente para edificar. Primera Tesalonicenses 2, versículo 13. Tiene poder inherente para edificar. Vamos a tener que procurar un poco más de prisa porque ya el tiempo está avanzando demasiado. 2:13, primera a Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. De tal manera que hemos de reconocer el poder de la palabra, porque Dios mismo actúa, Dios mismo obra en nuestros corazones por medio de su palabra. Isaías capítulo 66, Isaías 66, versículo 2. Pensando en el poder de la palabra y en que Dios obra por medio de su palabra, en que Dios actúa en nuestros corazones por medio de su palabra, Isaías 66 nos invita a mirar si hay reverencia en nosotros ante la palabra de Dios. Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, dice, a mi palabra. Y versículo 5, la primera parte. Oíd palabra de Jehová, vosotros que tembláis a mi palabra. Y reverenciamos la palabra de Dios porque reverenciamos al Dios de la palabra. La Biblia es nuestra única autoridad en todas las cosas, en toda circunstancia y en todo tiempo. Alguien dijo, se necesita de una generación que tiemble ante la palabra de Dios. Es la carta de navegación de la vida. Es nuestro guía, es nuestra luz, es nuestra salvaguarda moral. Y hemos de elevar nuestros loores a Dios por su sagrado volumen que nos ha entregado. Algo más. Salmo 119, versículo 89, para decir que la Biblia es eterna. Salmo 119, versículo 89. Dice así, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Marcos 13:31. Dice el Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Isaías 48. Que nos dice que la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia es eterna. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor. Y por cierto, está hablando de cada uno de nosotros y de la fragilidad de nuestra vida. Y que pronto pasamos. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Recordaba ahora esas palabras que decía el hermano Andrés Marín, ¿verdad? El mensaje pasa, pero el discurso, gracias. El discurso pasa, pero la palabra queda. La palabra queda. Leíamos antes también, o cantábamos antes, ¿verdad? El himno de Lutero. Esa palabra del Señor, que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Así que aquí tenemos que mencionar la doctrina de la preservación bíblica. Si la palabra de Dios es eterna, eso implica la preservación bíblica. El Señor ha conservado su palabra a lo largo de los tiempos y de las edades. La palabra ha sido preservada en su significado y podemos nosotros estar tranquilos porque depende de la promesa de Dios, quien ha dicho que su palabra permanecería para siempre. Nosotros sabemos de esta manera que Él ha vigilado soberanamente la fidelidad del proceso de transmisión a través de los siglos. La Biblia es eterna y digo, eso nos lleva a la doctrina de la preservación de las Escrituras. En último lugar, la Biblia es confiable, por tanto. 1 Timoteo 1, versículo 15. Unas palabras que leeremos aplicadas al Evangelio, pero podemos tomarlas para toda la Biblia. 1 Timoteo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Podemos tomar estas primeras palabras referidas a toda la Escritura. Es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es confiable. Capítulo 4 y versículo 9, en esta misma epístola. 1 Timoteo 4, 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. La Biblia es confiable. Ahora, regresamos ya para finalizar a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Hemos dicho que la Biblia es inspirada. 2 de Pedro 2:1, que es provechosa, que es verdadera, que es perfecta, que es poderosa, que es eterna, finalmente que es confiable. 2 de Pedro 2:1. Pero, al igual que en la antigüedad Dios usó a los profetas y a los apóstoles para darnos su palabra, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y para concluir, hemos de decir que hoy día hay tristemente falsos maestros cuya operación y cuyo interés es sembrar dudas sobre la palabra de Dios, cuyo objetivo es alejarnos de la lectura confiada en las Escrituras, hacernos dejar a un lado la memorización de la palabra de Dios, que nosotros perdamos el aprecio que hemos de mantener por la palabra de verdad. Alguien dijo, léela, la Biblia, léela para ser sabio. Créela
para ser salvo y practícala para ser santo. Pues que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén.